entender cómo había sido todo esto hace unos pocos años atrás, no podremos dimensionar la situación actual y el valor que tiene lo que estamos haciendo hoy por hoy para entender desde una nueva perspectiva de las neoplasias primarias del sistema nervioso central. De esta manera llegar al escenario actual, que es lo que los conceptos clasificatorios de la OMS en su versión 2021, y por último la idea es mostrarles qué hacemos en el ROFO, en un hospital, en un instituto que es semipúblico, que en la práctica es más público que privado, y tenemos, por tanto, herramientas limitadas, pero nos hemos arreglado bastante bien para caracterizar a una gran cantidad de tumores que nos llegan. Bueno, como introducción, vamos a empezar simplemente para entender cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, en términos generales, esto, como podemos ver en este gráfico de tortas, todo lo que es el espectro cromático del azul representa los tumores no malignos, que en efecto son la gran mayoría cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, y el espectro cromático del rojo queda reservado para los que son verdaderamente malignos. Podemos ver dentro de los primeros, de los no malignos, que la gran mayoría lo ocupan los meningiomas, como dice el gráfico, no malignos. Este es un término un tanto polémico, como vamos a ver al final de la clase, porque hoy por hoy los meningiomas se están resignificando en muchos aspectos. Pero vamos a seguir con esta idea. En un segundo lugar, las neoplasias adenohipofisarias, ¿no? Teniendo como paradigma a los antiguamente denominados adenomas hipofisarios, y ahora se llaman tumores neuroendocrinos pituitarios. Es una disquisición semántica, pero en efecto es el mismo tumor. Fíjense que también existe una proporción menor para aquellos tumores de la vaina del nervio periférico, pero de tipo no maligno, es decir, para los schwannomas, y después para un porcentaje menor para otras formas más raras. Ahora, dentro de los malignos, como pueden ver dentro del espectro de la escala cromática del rojo, el primer lugar lo ocupa el glioblastoma, aquel glioma astrocítico difuso del adulto, que vamos a ver qué características tiene y cuáles son las nuevas características del glioblastoma para definirlo como tal, y después hay otros porcentajes menores reservados para otras entidades. Ahora bien, cuando hablamos de tumores primarios y dejando de lado la neoplasia más frecuente, que son las metástasis en el adulto, dejando de lado las metástasis, vamos a centrarnos en los tumores neuroepiteliales primarios y de estructuras derivadas en términos embriológicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que el primer lugar lo ocupan los meningiomas, el segundo lugar los tumores adenohipofisarios, y hay un tercer lugar reservado para los gliomas, y principalmente gliomas de alto grado malignos, que es el mayor porcentaje del glioblastoma. Como pueden ver, otras neoplasias como los astrocitomas, que veremos cómo se llaman hoy por hoy, y los oligodendrogliomas son en porcentajes menores, ya lo veremos. Esto es a modo de introducción. Ahora, cuando hablamos de neoplasias malignas, dejando de lado cualquier concepto relativo de benignidad, vemos que la inmensa mayoría, más de la mitad de estos tumores, toma preponderancia el glioblastoma, y después hay otros porcentajes distribuidos entre gliomas astrocíticos grados 3, oligodendrogliomas grados 3, ya en población pediátrica entran a jugar otros tumores, pero bueno, esto es simplemente a modo de introducción. Ahora bien, esto es fundamental más o menos entenderlo, ojalá me salga bien contado a modo de cuento, para entender el escenario actual. O sea, hay que entender que la clasificación de los tumores primarios del sistema nervioso central ha sufrido un cambio conceptual, paradigmático, desde aquellas bases importantísimas, ¿no? Definidas por la dupla Ramón y Cajal y don Pío del Río Ortega, su discípulo español que terminó sus días en la Argentina. Ellos empezaron a trazar las directrices para hablar de clasificaciones de tumores primarios del sistema nervioso central, haciendo una comparación con su contraparte normal, es decir, teniendo en cuenta las distintas células que intervienen en el neuroepitelio maduro, empezaban a ver que había ciertos tumores que al microscopio óptico se parecían a los astrocitos, ya sean protoplasmáticos, fibrilares, eso no importaba, entonces iban a tener un nombre, astrocitoma.
Aquellos que en cambio se parecían más desde un punto de vista morfológico a los oligodendrocitos normales se van a llamar oligodendrogliomas. Lo propio para las células ependimarias con su contraparte maligna, los ependimomas, y así, estableciendo lo que se conocía como el concepto histogenético de los tumores, ¿no es cierto? Esta base importantísima para empezar a hablar de tumores la tomaron los padres de la neurocirugía moderna, Herbie Cushing y Percival Bailey, y la volcaron en un primer intento serio de clasificación de los tumores primarios del sistema nervioso central, que naturalmente iba a ir de la mano con el desarrollo de la neurocirugía moderna, ¿no? Cuanto más se operara y más tejido hubiera disponible para el estudio, más se iba a empezar a comprender de la naturaleza de estos tumores. Esto, con el pasar de los años, es decir, estamos hablando de los principios del siglo XX en adelante, empezó a delinear el concepto histogenético ordenador de los tumores, que iba a servir para precisamente tratar de entender cuáles eran los nombres de las distintas entidades, pero iba a quedar bastante limitada para entender el pronóstico, en términos pronósticos y evolutivos de las lesiones, y iba a quedar todavía más limitada para explicar por qué tumores con el mismo nombre podrían incluso tener comportamientos verdaderamente opuestos, tan disímiles, ¿no? Entonces, fue pasando el tiempo y en el Hospital Santa Ana de París, de la ciudad de París, un grupo liderado por Catherine Dumas-Duport, aquella neuropatóloga célebre que describió el tumor disembrioplásico, DNT, el tumor neuroepitelial disembrioplásico, entre otras cosas. Ella también introdujo un método para tratar de unificar criterios entre patólogos y disminuir lo máximo posible la variabilidad de interobservador. Entonces introdujo un método de distintos puntos meramente histológicos para graduar a las lesiones, ¿no? Entonces, y trazar una idea pronóstica, es decir, aquellos tumores que fueran, se fijaba principalmente en la densidad tumoral, en la presencia de mitosis y de atipía manifiesta, en la presencia de necrosis y o proliferación microvascular, y de esta manera ir graduando a las neoplasias, independientemente de si estas fueran astrocitomas, oligodendrogliomas y ependimomas. Era una clasificación pronóstica basada en criterios histológicos de fácil reproducción. Se llega así entonces a los grados clásicos de la OMS, con números romanos. Es importante esta aclaración, que hoy por hoy esto cambió, ya no son romanos sino arábigos, y vamos a entender por qué. Y se trazaron entonces 4 grados clásicos, ¿no? Definiéndose aquellos tumores de grado 1 como esos tumores de crecimiento circunscripto, es decir, que crecen empujando el tejido circundante y no infiltrándolo, con bajo potencial de proliferación, es lo que evaluamos nosotros con el 67, y una alta probabilidad de curación luego de la resección quirúrgica, ¿no? Este es el escenario ideal, aquellos grado 1 donde ustedes los neurocirujanos, si pueden sacarla en su totalidad, el paciente está curado, ¿no? El ejemplo paradigmático de los grados 1 son aquellos astrocitomas pilocíticos propios, pero no exclusivos de la infancia, ¿no? Después ya el grado 2 iba a ser reservado para aquellas lesiones que, si bien no tienen un índice de proliferación elocuente, ni atipía citológica manifiesta, ni necrosis de proliferación microvascular, sí crecen de manera infiltrante. A diferencia de los grado 1 que empujan, estos ya empiezan a ir más allá de lo visible, ¿no? Utilizando el andamiaje citoarquitectural del sistema nervioso central. Ahora bien, el grado 3 ya se reservaba para aquellas lesiones con una clara evidencia histológica de malignidad, es decir, cuando nosotros los patólogos vemos que son lesiones muy celulares, cuando ya empieza a haber pleomorfismo, cuando ya empieza a haber figuras de mitosis, y reservando el grado 4 para aquellas neoplasias con una malignidad morfológica elocuente, donde ya hay necrosis tumoral, verdadera necrosis tumoral, donde hay proliferación microvascular, lesiones que tienden a propagarse, ya sea por líquido cefalorraquídeo o por tractos de sustancia blanca establecidos. Estos eran los 4 grados histológicos clásicos, y siempre se reservó el concepto de bajo grado para aquellas lesiones de un grado 1 o grado 2, y un alto grado para las 3-4. Ahora bien, todo este preámbulo sirvió de base para empezar a organizar todos estos conceptos en las ediciones de la OMS, en los Blue Books de la OMS,
que es en la que nosotros basamos nuestro conocimiento y la que nos da las herramientas para hacer las cosas bien a la hora de hacer los diagnósticos. No solo para los patólogos, sino también para los oncólogos, también conceptualmente para los neurocirujanos y los neurólogos dedicados a tumores. La primera edición fue del año 79 y se sucedieron hasta la presente, que hoy estamos en la 5ª edición. Pero estas 4 ediciones, yo lo que quiero que se lleven es que se basaron en estos conceptos histogenéticos clásicos, ¿no? Donde la morfología era lo que era el vector primordial para clasificar a los tumores, y después venían otras herramientas que podían ser la inmunohistoquímica, sobre todo en la del 2003 y el 2007, y más raramente aún el FISH, pero teniendo como vector principal la morfología. Ahora bien, también estas ediciones se basaban para ordenar conceptualmente a estos tumores según el patrón de crecimiento. Existen 3 patrones de crecimiento, pero vamos a centrarnos en 2 principales, que son aquellas neoplasias de crecimiento bien delimitado o circunscripto, donde, como se ve en el gráfico, son lesiones que crecen empujando el parénquima adyacente y no infiltrándolo, ¿no? Teniendo un verdadero plano de clivaje, si se quiere, con respecto al tejido no tumoral. Mayormente, como entenderán, son bajo este epígrafe de tumores de crecimiento circunscripto, se ordenan aquellas lesiones de un bajo grado, ¿no? Es decir, aquellas que son resecables en su totalidad, con una posibilidad cierta de curación completa para los pacientes. Pero está bien, es cierto, la gran mayoría son grado 1, pero también existen neoplasias de crecimiento circunscripto que pueden ser grado 2 o incluso grado 3, ¿no? El ejemplo paradigmático de esto es aquel glioma astrocítico conocido como santo astrocitoma pleomórfico, que de inicio es un grado 2 en su forma más tranquila, y existe su contraparte de mayor grado, que es el grado 3, pero ya llegaremos a él. Y después existen aquellos gliomas de crecimiento circunscripto, que por definición, de entrada, como mínimo, son un grado 2, precisamente por esto, porque no alcanza solamente con la cirugía para curarlos, sino que también va a haber que completar el tratamiento simplemente por este tipo de crecimiento, ¿no? Porque existen células neoplásicas más allá de la masa tumoral visible, ¿no? Y estas células tienden a crecer, a progresar, utilizando el andamiaje citoarquitectural, ya sea de la corteza o de otras estructuras del sistema nervioso central, que van más allá de lo macroscópicamente visible. Y, como les decía, como mínimo son grado 2 y pueden naturalmente tener su contraparte de alto grado, grado 3 o grado 4. Ahora bien, cuando hablamos de gliomas de crecimiento de tumores de crecimiento circunscripto, y principalmente vamos a hablar de gliomas, como existen distintos tipos, ¿no? A modo de presentación, el astrocitoma pielocítico, característico de la etapa pediátrica, pero no exclusivo de la misma, es un grado 1, es el ejemplo paradigmático. El astrocitoma subependimario de células gigantes, aquella neoplasia que se da en el contexto de entidades tales como la esclerosis tuberosa. El santo astrocitoma pleomórfico, que recién les mencioné, aquel glioma típicamente superficial que tiene siempre una relación con las leptomeninges, que después veremos, es un ejemplo de un glioma de crecimiento circunscripto. Los tumores glioneuronales, que no son gliomas en efecto, pero que en su composición combinan áreas gliales con áreas de tipo neuronal, son ejemplos de tumores de crecimiento circunscripto. Los ependimomas también, este tipo especial, particular de gliomas, los ependimomas tienen que quedar claro que son un tipo especial de gliomas y tienden a tener un crecimiento circunscripto, pero no suelen ser tan buenos como los grado 1 tradicionales, sino que tienden a tener un comportamiento más agresivo, por lo general con propensión a diseminación por el líquido cefalorraquídeo, por eso como mínimo son un grado 2. Y bueno, el santo astrocitoma pleomórfico, como les dije previamente, también tiene su contraparte maligna, que antiguamente se llamaba anaplásico, ahora se llama simplemente grado 13. Ahora veremos por qué. Y para aquellos gliomas de crecimiento difuso, tenemos el ejemplo del grado 2, es el astrocitoma difuso, que hasta hace poco tiempo se hablaba de sus variantes morfológicas, se le daba especial importancia a la variante gemistocítica porque tenía cierta propensión a la progresión. Hoy por hoy eso está en revisión, simplemente llévense el concepto de que dentro de los gliomas difusos del adulto, el astrocitoma es el ejemplo del grado 2,
Existía hasta hace poco la variante anaplásica o grado 3, y en los oligodendrogliomas ocurría lo mismo, el grado 2 y su variante anaplásica, el grado 3, como ejemplos de gliomas difusos del adulto, y el ejemplo paradigmático, la neoplasia más agresiva, lo que hasta hace poco se llamaba glioblastoma multiforme. Esta nomenclatura y estos grados en números romanos es lo que se manejaba hasta hace poco, no es el escenario actual. Ahora bien, y esta clasificación centenaria que se basó principalmente en parámetros histogenéticos y morfológicos, de alguna manera agrupaba de manera un tanto forzosa a neoplasias que podían parecerse en cierto grado en la morfología y tal vez en ciertas marcaciones inmunistoquímicas, pero que en efecto no se parecían tanto en cuanto al patrón de crecimiento, en cuanto al pronóstico sobre todo, ¿no? Entonces, de alguna manera un poco apretada, agrupaban en una misma familia a tumores que hoy por hoy veremos que ya no tienen tanto que ver, ¿no? Como queda acá el escenario que quedaba reservado para los gliomas astrocíticos, en otro apartado aquellos gliomas de fenotipo oligodéndrico, en otro apartado el espectro de lesiones ependimarias como parte de la familia de los gliomas, pero como una subfamilia aparte, los tumores glioneuronales por otro lado, y los meningiomas con sus distintos grados por otro lado. Este era el escenario hasta hace poco tiempo. En cuanto a los grados histológicos, se reservaba el número romano y de alguna manera equiparaba a todas las neoplasias según los grados, es decir, de alguna manera ponía a un mismo nivel a un astrocitoma difuso, grado 2, con un ependimoma, independientemente de su localización, grado 2, con un oligodendroglioma, grado 2, o con un meningioma típico. Pero, como ustedes ya sabrán, esto se quedaba bastante corto a la hora de explicar por qué tumores de un mismo grado podrían tener en efecto un comportamiento tan dispar y frente al cual el oncólogo iba a tener que tomar conductas muy distintas, ¿no? Entonces, fíjense cómo el grado histológico también era un tanto limitado, ¿sí? Uno ponía al mismo nivel todos los grados 2, todos los grados 3 y todos los grados 4, ¿no? Entonces, todo esto sirvió de preámbulo, sirvió como ordenador, sin duda, pero sirvió de preámbulo para empezar a introducirse en lo que hoy por hoy es considerado un giro copernicano, ¿no? En términos conceptuales, conforme avanzó el terreno el campo de la biología molecular y la caracterización en profundidad de este tipo de tumores. Como preludio, el giro copernicano exactamente fue la actualización de la 7ª edición de la OMS, que se da en el año 2016, pero que tiene un episodio previo en lo que se llama el consenso de Haarlem. Es un consenso que se hizo, una reunión que se hizo en la ciudad neerlandesa de Haarlem, para tratar de integrar estos conceptos histogenéticos centenarios con toda la información proveniente del campo de la biología molecular. Entonces se lleva, y hay un hito fundamental previo al consenso de Haarlem y a la OMS 2016, que es el descubrimiento, el impacto de la mutación de IDH, la isocitrato deshidrogenasa, tanto en su isoforma 1 como en su isoforma 2, en ciertos tipos de gliomas, ¿no? Fíjense que en el año 2008, Haarlem fue en el 14, la OMS en el 2016, en el 2008 se identifica este evento molecular fundamental para reentender a este tipo de lesiones. Tal es así el impacto que tiene que este trabajo se publica en distintas revistas de primerísimo nivel, como New England, Nature, entre otras, ¿no? Fíjense el impacto que tuvo esto, sobre todo en términos de comprensión y en términos conceptuales. Y sucintamente lo que habla este paper original es que un grupo de investigadores vio que había ciertos gliomas de alto grado del adulto, sobre todo lo que se llamaban glioblastomas secundarios, que característicamente expresaban mutaciones en IDH, ya sea en su contrapartida citoplasmática, IDH1, o en su contraparte mitocondrial, más raramente, IDH2. Y que cuando iban atrás en la historia de esos pacientes, invariablemente existía una historia de lesiones precursoras, ¿no? De gliomas de bajo grado que evolucionaron a esta forma de alto grado. Y
y el común denominador entre estas formas era la presencia de la mutación de IDH. Y fíjense en esta curva que es bien elocuente, cuando hablamos de tumores primarios del sistema nervioso central, ¿quiénes son los que tienen las mutaciones de IDH? Los gliomas difusos de tipo adulto, que se llaman hoy por hoy, es decir, los astrocitomas, ya sea en su grado 2, grado 3 o grado 4, los oligodendrogliomas, lo que hasta hace poco se llamaban formas mixtas, oligoastrocitomas, pero a diferencia de estos, los gliomas de crecimiento circunscripto típicamente no la presentaban, ¿no es cierto? Entonces, este descubrimiento de la presencia de esta mutación en gliomas de crecimiento difuso, no en gliomas de crecimiento circunscripto, y en cierto tipo de gliomas de crecimiento difuso. Y cuando hablamos de la mutación puntual, es lo que nosotros estudiamos con la inmunohistoquímica, con el anticuerpo monoclonal, es el más frecuente, las mutaciones más frecuentemente se dan a nivel de IDH1 en el codón R132H. Es hacia ese codón, es el producto de ese codón mutado, es el que estudiamos con la inmunohistoquímica, y fíjese la importancia de tener ese anticuerpo que cubre el 90% del espectro mutacional, es decir, del 100% de las mutaciones de IDH, el 90% la agarramos con el anticuerpo dirigido contra esta mutación. Ahora, ¿qué pasa con el 10% restante? Puede verse a mutaciones en otros codones que no cubrimos con el anticuerpo monoclonal que utilizamos, o más raramente aún, en mutaciones de IDH2. Pero más allá de esto, este es el gráfico de Kaplan-Meier que se tienen que llevar en sus retinas. Fíjense la importancia de este trabajo que demostró que tumores que tenían un mismo nombre desde un punto de vista morfológico tenían evoluciones muy distintas en función de si presentaban o no la mutación en IDH. Fíjense que a un mismo corte, como se ven en las ordenadas al origen, a un mismo corte, como la sobrevida, por ejemplo acá a los 20 meses, es notablemente menor en aquel grupo que no presentaba la mutación en IDH comparado con su contraparte que sí la presentaba. Y esto ya empieza a ser provocador, porque uno diría, ¿cómo puede ser que hay tumores que presentan una mutación andan mejor que la que no la presentan? Bueno, esto empezó a serlo verdaderamente provocador a partir de 2016 en adelante. Cómo la morfología tradicional o cómo tumores con una idéntica cara desde el punto de vista morfológico e incluso de las imágenes podían tener comportamientos tan disímiles. Y así se llega a la identificación de, por lo menos en gliomas difusos del adulto, del grupo de los gliomas IDH mutados, que la mutación en IDH implica un mejor pronóstico que aquellos que no la tienen. Este era el concepto inicial. Otro desprendimiento de esto es un tanto más moderno, fíjense que combina las mutaciones de IDH con los grados tradicionales de la OMS. Fíjense que cuando hablamos de gliomas difusos grado 2, la inmensa mayoría, casi el 63%, van a ser IDH mutados. Ahora existe una menor proporción que o van a ser verdaderos wild type o van a obedecer a otro tipo de mutaciones, que ya veremos de qué se trata eso. Ahora, conforme progresan los grados, fíjense que las mutaciones en IDH va disminuyendo. Dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos un grado 4 desde el punto de vista de la morfología, la inmensa mayoría va a ser de tipo wild type y hay un menor porcentaje destinado para aquellas lesiones IDH mutadas. Pero bueno, todo esto sirvió de preámbulo para que en el año 2014, en el Consenso de Harlem, se reunieran distintos especialistas de las áreas e integraran todo esto, toda la información proveniente de estos avances en la biología molecular de los tumores, para combinarla con los conceptos histogenéticos centenarios. Y se desprendieron dos grandes y fundamentales conceptos. Uno es el concepto del diagnóstico integrado o en capas, es decir, ya no bastaba decir con que un tumor se parecía a un astrocito y por ende se llamaría astrocitoma, o que un tumor se pareciera a un oligodendrocito y así, sino que necesitaba además de un nombre, un apellido y un linaje. Y ese es el concepto del diagnóstico integrado, es decir, integrar a la morfología tradicional, al grado histológico tradicional, la
José, ¿me escuchás? De Harlem, lo de los dos conceptos fundamentales que se desprenden del mismo? No, justo ahí se cortó. Bueno, en este consenso del año 2014, lo que se reunieron distintos especialistas para integrar toda esta información que venía del estudio de la biología molecular de los tumores con los conceptos histogenéticos tradicionales. Y de ahí se desprende entonces el concepto del diagnóstico integrado en capas, que precisamente lo que hace es integrar la histología tradicional con el grado histológico tradicional, más la información molecular de los tumores, y después la necesidad imperiosa de separar los gliomas pediátricos de su contraparte en adultos. Hay que entender que los gliomas pediátricos son tumores totalmente distintos a su contraparte adulta, más allá de tener una idéntica morfología. Se llega así entonces a la clasificación del año 2016, donde ya empezamos a ver la integración de estos conceptos y empiezan a aparecer aquellos gliomas caracterizados por las mutaciones en IDH solamente, aquellos gliomas que además de IDH tenían la codeleción 1p19q, empieza a aparecer aquellos gliomas de la línea media asociado a mutaciones en las histonas, ya no en IDH, y empiezan de esta manera a reorganizarse los conceptos tradicionales que teníamos. Sobre todo el impacto es en gliomas difusos del adulto y en el grupo de tumores embrionarios, dentro de los embrionarios los meduloblastomas. También sufre un cambio importante el grupo de los ependimomas, y hasta ahí llegamos en el 2016. Como lo ilustra este gráfico. Fíjense cómo se llamaban los astrocitomas hasta hace poco: astrocitoma difuso, IDH mutado, grado 2, si no fuera, grado 3 ya nos hablaba de anaplasia, y se reservaba el concepto de astrocitoma gemistocítico para esa variante morfológica porque se le atribuía cierta progresión, cierta propensión a la progresión. Bueno, esto sirvió de una base para entender el escenario actual, que es el del 2021. Y hoy por hoy a todo esto que venimos hablando se le sumó el concepto de los perfiles de metilación para clasificar a los tumores. Pero antes de meternos en eso, mínimamente tenemos que entender qué es la metilación del ADN. No es otra cosa que un cambio que se da en el contexto de la epigenética. La epigenética son aquellos cambios o modificaciones que activan o inactivan a los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Es decir, la secuencia del ADN está intacta, pero existen cambios por arriba de esos genes, de ahí lo de epigenética, que permiten o no que esos mismos se expresen, ¿no? Ahora bien, este mecanismo está altamente conservado a lo largo de la evolución en las distintas especies para silenciar ciertos genes, por ejemplo, para la diferenciación de las células. Para que un hepatocito sea hepatocito y no sea un condrocito, necesita silenciar ciertos genes y expresar otros. Uno de los mecanismos de silenciamiento de los genes es la metilación de los mismos, ¿no? Y bueno, los tumores no hacen otra cosa que copiar a su contraparte normal, y también hay distintos tumores que tienen perfiles de metilación muy similares. Y el concepto de la OMS del 2021 es empezar a agrupar a los tumores según esos perfiles de metilación, es decir, según esos perfiles de inactivación o de activación de genes. Y esto va a quedar por arriba de la morfología, por supuesto. Hay que entender que la morfología quedó en un segundo plano, e incluso por arriba de la inmunistoquímica y del FISH, que es lo que hacemos tradicionalmente. También hay que entender que pocos lugares tienen acceso a este tipo de estudios, pero hoy por hoy está siendo el ordenador conceptual de este tipo de tumores. Tal es así como queda ilustrado en estos artículos, ¿no? Estos 3 papers que demuestran claramente el impacto de reconsiderar a los tumores según su perfil de metilación, y vienen a definir aquellos tumores que eran de un diagnóstico complejo con las herramientas que teníamos hasta hace poco. Si bien han ayudado mucho, hay que entender que tampoco es, como todo,
la panacea, ¿no? Porque no explica la inmensa mayoría de los tumores, y también hay un concepto que aprendí de un gran biólogo molecular de Flenny, que el tumor que es raro va a ser raro a la microscopía óptica, va a ser raro a la inmunistoquímica, va a ser raro al FISH y va a ser raro también a la hora de metilar. Así que tampoco es que explican en su totalidad los tumores, y además hay que entender que es un método que se está formando, que está aprendiendo en función de la información que se va obteniendo, ¿no es cierto? Así que está en una curva, digamos, de aprendizaje. De todas maneras, sí viene a explicar a las claras y viene a resolver muchos problemas que teníamos hasta hace poco a la hora de definir ciertos tumores. Y con este preámbulo se llega al escenario actual, que es el de la OMS 2021. Y de alguna manera quedó bastante más simplificado con respecto a años anteriores. Fíjense, sobre todo para el grupo de los gliomas difusos, ¿no? Vamos a tener los gliomas difusos de tipo adulto, dentro de los cuales encontramos los astrocitomas IDH mutados con sus grados tradicionales, el oligodendroglioma IDH mutado y 1P19Q codelesionado. Este es el nombre y apellido de este tumor. Es importante entenderlo. Sin una codeleción 1P19Q no es un oligodendroglioma, por más que lo parezca. El glioblastoma, que queda definido como IDH wild type. Ya no se habla más de glioblastoma multiforme porque es una redundancia desde un punto de vista semántico, y que para hablar de glioblastoma hay que demostrar que es IDH wild type, es decir, que no está mutado en IDH, tanto en IDH1 como en IDH2. Ahora veremos cómo hacemos eso en la práctica. Y después existen los gliomas difusos de tipo pediátrico, existen formas de bajo grado y formas de alto grado. Dentro de las de alto grado, que son las que más frecuentemente podemos ver a veces en el ROFO, si bien no es pediátrico, a veces no llegan, aquellos asociados a los gliomas de la línea media, asociados a alteraciones en la histona K27, y aquellos telencefálicos hemisféricos asociados a mutaciones en la G34. Es importante entender esto. Hablamos de gliomas de tipo adulto y de tipo pediátrico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchos casos de pacientes en edad adulta, tal vez no son tantos los casos, pero que puede pasar que pacientes que tienen claramente una edad adulta tengan tumores que son más de la edad pediátrica. Entonces, por eso decimos de tipo adulto o de tipo pediátrico. El escenario inverso más raramente puede verse en pacientes pediátricos que tengan tumores que son más de la edad adulta. Por eso se antepone la palabra de tipo. Y dentro de los gliomas difusos de tipo adulto, simplemente esto es lo que más importa que retengan, es este cuadro sinóptico, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender y evaluar en un glioma difuso de tipo adulto? El estatus mutacional de IDH. Si IDH está mutado, el siguiente paso que nosotros hacemos es ver si existe una mutación en una proteína que se llama ATRX, ¿no? Si además está mutado el ATRX en un contexto de un glioma difuso del adulto IDH mutado, entonces nos fijamos en otras hitos que vienen de la morfología clásica y de ciertos eventos citogenéticos. Entonces queda definido los astrocitomas IDH mutados, grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Cómo es esto entonces? Glioma difuso de tipo adulto, IDH mutado, ATRX mutado. Si no presenta necrosis, si no presenta proliferación microvascular y no presenta la lesión homocigota del CDK, después veremos qué es, queda definido el grado 2 o el grado 3 dentro de los astrocitomas IDH mutados. Ahora bien, si sí presenta proliferación microvascular, necrosis y o la lesión homocigota del CDK, es un astrocitoma de grado 4, ¿no es cierto? Pero es entender esto, ¿no? El nuevo nombre es astrocitoma IDH mutado, grado 2, grado 3 o grado 4, dependiendo de estos hitos que vienen de la morfología tradicional y de ciertos eventos moleculares recientemente descritos. Ahora bien, si es un glioma difuso de tipo adulto, independientemente de la morfología que tenga, es IDH mutado, pero no presenta mutado ATRX, el siguiente paso es estudiar la codeleción 1P19Q. Si la misma está presente, entonces queda definido el fenotipo oligodéndrico de la lesión, es decir, hablamos de oligodendroglioma cuando es un glioma difuso IDH mutado y 1P19Q codelesionado, independientemente de que tenga la morfología clásica que le atribuíamos al oligodendroglioma. Hoy por hoy, para definir este grupo es fundamental
testear el 1P19Q, que tiene valor diagnóstico por un lado porque define el fenotipo oligodéndrico, tiene valor pronóstico porque dentro de los gliomas difusos del adulto, su presencia define al grupo que mejor pronóstico tiene, que mejor anda, por así decirlo, y tiene valor predictivo porque también está asociado a una mejor respuesta a la quimioterapia. Tal es así que los oligodendrogliomas tienen un esquema de quimioterapia específico, es el llamado PCB. Pero todo esto viene del estudio de la codeleción 1P19Q, así que fíjense lo importante que es el mismo, tiene ese triple valor. Ahora bien, si es un glioma difuso IDH mutado que no presenta la mutación en ATRX y tampoco presenta la codeleción, bueno, entra dentro del grupo de los astrocitomas. En esta etapa del cuadro llévense esto. Dentro de los IDH mutados van a tener dos grandes grupos. Aquellos que presentan la codeleción 1P19Q, por ende los oligodendrogliomas, y aquellos que no la presentan, por ende los astrocitomas IDH mutados. Con esto queda claro que ya no existen más las formas mixtas, lo que antes se llamaban oligoastrocitomas. Lo pueden existir desde un punto de vista morfológico, pero no desde un punto de vista molecular y por ende conceptual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando frente a un escenario morfológico dado es un glioma IDH no mutado? Es decir, estudiamos por distintas vías que no presenta mutaciones ni en IDH1 ni en IDH2, y si además presenta proliferación microvascular, necrosis u otros eventos moleculares tales como la amplificación de GFR, mutaciones de promotor TERT o ganancias o pérdidas en los cromosomas 7 y 10 respectivamente, queda ahí definido entonces el glioblastoma, que este es el nombre que lleva este tumor hoy por hoy. Glioblastoma IDH no mutado con el grado 4 tradicional de la OMS. Es importante destacar que a veces al patólogo le puede llegar la periferia de una lesión, tal vez que es lo que se pudo sacar, tal vez que puede pasar que el patólogo se quedó corto en quirófano y no insistió en una toma verdaderamente representativa de la lesión y se dio a la periferia. Entonces a veces podemos tener en una morfología de un bajo grado, pero que efectivamente es su estatus mutacional de IDH es de tipo wild type. Entonces ahí tenemos un ejemplo clásico donde la morfología va a quedar supeditada a lo que pase a nivel molecular. Es decir, esto viene a explicar por qué antes a veces se diagnosticaban gliomas de bajo grado histológico tradicional, pero que en la práctica se comportaban como un glioblastoma, que en realidad nunca fueron gliomas de bajo grado, sino que eran glioblastomas o mal muestreados que no representaban en la morfología su verdadera naturaleza. De esta manera, la biología molecular viene a ser una herramienta clave para caracterizar estas lesiones y para superar este problema. Ahora bien, también puede pasar que existan gliomas difusos IDH no mutados que no presentan todos estos eventos moleculares y morfológicos propios del glioblastoma y que en efecto se traten de otro tipo de gliomas difusos de alto grado que, bueno, vamos a tratar de no redundar mucho en ellos para no confundirlos, pero llévense la idea que también existen, pero que tienen más que ver con su contraparte pediátrica y ya no tanto del adulto. Entonces, este cuadro que recién les mostré es un ejemplo clásico donde la morfología clásica, ya sea de tipo astrocitaria, ya sea de tipo oligodéndrica, ya sea de tipo del glioblastoma, y la inmunistoquímica tradicional queda supeditada a los eventos moleculares que suceden, ¿no? Es decir, podemos tener tumores que se parezcan desde un punto de vista morfológico, pero que no lo sean desde un punto de vista molecular, ¿no? Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿cómo queda el escenario para los gliomas difusos del adulto? Empezando por los astrocitomas, de esta manera. Va a haber astrocitomas IDH mutados, grado 2, grado 3 y grado 4. Simplemente a modo de repaso, recuerden que lo que hoy llamamos astrocitomas IDH mutados son tumores propios de la cuarta a quinta década, es decir, de pacientes entre sus 30 y sus 40, con un pico de incidencia a los 38 años. Son lesiones de crecimiento difuso, mal delimitado, clásicamente hipointensas en T1, suelen ser hiperintensas en T2, y en el FLAIR suele haber un signo que es muy sugestivo de los astrocitomas, que se llama el mismatch entre el T2 y el FLAIR, que el T2 es claramente hiperintenso y el FLAIR tiende a presentar cierta hipointensidad relativa con respecto al T2. Entonces el mismatch
T2 FLAIR es muy sugestivo del astrocitoma. Ahora bien, el grado 3, a diferencia de su contraparte del bajo grado, ya va a presentar áreas de comportamiento más agresivo, ¿no? Con áreas de realce heterogéneo tras la administración del gadolinio, con efecto de masa, con un marcado edema perilesional que puede presentar, y ya vamos a empezar a verlo en la espectroscopía, este estudio tan importante que nos advierte de cuáles son los componentes de ese tejido que estamos hablando, y en función del perfil de las curvas, nos va a hablar de un tumor de naturaleza, nos va a definir que en efecto es un tumor y de su naturaleza, sobre todo cuando tienen estos famosos picos de colina o de N-acetil aspartato. Y después el grado 4, fíjense que puede verse muy parecido a los glioblastomas tradicionales, ese clásico realce en anillo con un marcado edema perilesional con desvío de estructuras de la línea media y con esos picos de esos intermediarios evaluados en la espectroscopía. Algunas palabras del astrocitoma IDH mutado grado 4 de la OMS es lo que antes se llamaba como glioblastoma secundario. Fue de hecho el grupo que sirvió de objeto de estudio para la descripción de la mutación de IDH que les mencioné en el paper original. Hoy por hoy no se habla más de glioblastoma secundario, sino que de astrocitomas IDH mutados. ¿Por qué se los llamaba glioblastomas secundarios? Porque algunos de estos derivaban de sus contrapartes de bajo grado, ¿no? De un grado 2 que progresó hacia un grado 3 y un grado 3 que evolucionó hacia un grado 4. Es importante que tengan esto en cuenta, que pueden tener la morfología y las imágenes idénticas al glioblastoma, pero es importante entender que son tumores muy distintos, como veremos ahora en breve. Y un concepto nuevo que se introdujo es que estos grado 4, los astrocitomas IDH mutados grado 4, la gran mayoría surgen de novo, no tanto como se creía hasta hace poco que surgían de la progresión de un grado 2 a un grado 3 y un grado 3 a un grado 4. Hay estudios que describen que la gran mayoría surgiría de novo. Y también es muy importante tener en cuenta la importancia de estudiar la deleción homocigota del gen CDKN2A en este grupo. Fíjense cómo en estas curvas de sobrevida, en estos gráficos semilogarítmicos, aquellos astrocitomas IDH mutados grado 4 que presentaban la deleción del CDK tenían una peor sobrevida general y un peor tiempo de sobrevida libre de progresión comparados con aquellos que no la tenían. Entonces es importante destacar simplemente para no marearlos, el CDKN2A es un gen que codifica una proteína importantísima en el ciclo celular, que es el famoso P16, que es un inhibidor de la progresión del ciclo. Es decir, es una proteína que es clave, que si detecta que hay algo que anda mal, saca a la célula de juego y no permite que progrese hacia su fase de mitosis. Ahora bien, cuando se pierde este freno por el doble golpe en ambos alelos, se pierde un mecanismo inhibitorio fundamental que al perderse permite que una célula maligna progrese, se divida y crezca, ¿no? Por eso la importancia del CDK, sobre todo en el grupo astrocitomas. Es un marcador de progresión dentro de los astrocitomas IDH mutados, a tal punto que su presencia en el grado 2 tradicional permite decir que ese grado 2 no es un grado 2, sino es un grado 4. Otro ejemplo provocador de cómo la biología molecular queda por arriba de la morfología tradicional. ¿Cómo quedaron los oligodendrogliomas? Bueno, el nombre es un poco más paquete, es oligodendroglioma IDH mutado, 1P19 cuco delecionado, grado 2 o 3. Simplemente recuerden que estos tumores son también propios de la edad media, el punto medio, la media estimada es de 43 años. Las lesiones son típicamente córtico-subcorticales, suelen ser giriformes, suelen ser lesiones que calcifican, no son exclusivas de los oligodendrogliomas las calcificaciones, pero es muy típico de los mismos su presencia. El grado 2 prácticamente no realza con la administración del gadolinio. El grado 3 tiende a tener un realce más heterogéneo, con efecto de masa incluso, como se ve, como se ilustra en estos cortes. Y bueno, y por último, simplemente mencionarles que el glioblastoma, hoy definido como tal, como glioblastoma IDH no mutado, grado 4 de la OMS, bueno, tiene estas imágenes tan características, ¿no? Esa clara propensión a diseminarse por tractos comisurales, como puede ser
el cuerpo calloso, la comisura anterior, y ofrecer esta imagen tan característica en alas de mariposa. Cuando ustedes ven esto, y que tras el gadolinio realza en anillo, y esta delimitación tan clara de en alas de mariposa, es altamente sugestivo, es casi patognomónico del glioblastoma. Pero es importante destacar que para definir el glioblastoma, sobre todo en términos conceptuales para los patólogos y para los oncólogos, necesitamos ciertos eventos morfológicos y o moleculares, ¿no? Es decir, puede existir proliferación microvascular y necrosis, pero esto lo comparte con su contraparte IDH mutada. Entonces, ¿qué es lo que define al glioblastoma? El estado mutacional IDH wild type, es decir, no son IDH mutados por definición, y además la presencia de estos eventos moleculares, como la amplificación del EGFR, que es el principal elemento que nosotros evaluamos en el ROFO. Entonces, a riesgo de ser reiterativo, pero con la clara intención de que les quede, ante una misma morfología del glioblastoma tradicional que nosotros conocíamos, de la necrosis en pseudoempalizada, de la proliferación microvascular, etc., ante un mismo escenario morfológico, el mismo puede ser compartido por dos tumores esencialmente distintos, como son el glioblastoma IDH no mutado y el astrocitoma IDH mutado grado 4 de la OMS. Hay que entender que son dos tumores muy distintos, como lo ejemplifica las curvas originalmente descritas en el artículo madre, donde podemos ver que aquellas lesiones con una misma morfología y un mismo grado histológico, pero que no presentaban la mutación de IDH, tenían un pronóstico claramente ominoso, ¿no? En comparación con su contraparte IDH mutada. Ahora bien, cuando hablamos de glioblastomas, otro hito fundamental es estudiar la presencia de la metilación del promotor de MGMT, el MGMT como hablamos coloquialmente. Es el único biomarcador, en efecto, que hoy por hoy tenemos en glioblastoma. Cuando hablamos de biomarcador, son aquellas moléculas que claramente inciden, que su presencia incide en la respuesta y en la evolución a un tratamiento. Para entender qué es la MGMT, simplemente es una enzima que lo que hace es desdoblar el efecto de los agentes alquilantes, ¿no? Dicho en fácil, el tratamiento por elección quimioterápico de gliomas difusos del adulto es la temosolamida, por sus características farmacocinéticas más que nada, y lo que hace la temosolamida es ceder grupos metilo a las bases de guanina del tejido tumoral, y generando un cambio conformacional que lo lleva a la muerte de la célula. Ahora bien, las células eucariotas y su contrapartida maligna pueden expresar una enzima que se llama la metilguanina metiltransferasa, que así es el nombre, que lo que hace es desdoblar este efecto alquilante de la temosolamida y dejar sin efecto dejarla sin efecto, ¿no? Lo que para la célula tumoral es una ventaja, para el paciente es una desventaja. Hay que entender que cuando el promotor del gen está metilado, cuando hablamos de cambios epigenéticos, el gen está silenciado, entonces no tenemos enzima funcional, entonces ese tumor va a ser más susceptible al efecto de la temosolamida que si hubiera una enzima, es decir, dicho de otra manera, que si el promotor no estuviera metilado. Por eso es tan importante estudiarlo. Hay que entender conceptualmente que cerca del 50% de los glioblastomas tienen metilado el MGMT. Por eso es muy importante caracterizar cuáles lo tienen y por ende el oncólogo toma decisiones en función de si está o no metilado para estratificar el tratamiento de los pacientes. Pero también además de esto sirve como un biomarcador, ¿no? Se ha visto que aquellos que presentan metilado el promotor del MGMT, es decir, que la célula tumoral no cuenta con esa herramienta para combatir a la temosolamida, tienen un mejor pronóstico, como es de esperar, que los que por el contrario están hipometilados. Pero el estudio de este promotor también es importante ya, como se ha visto en recientes trabajos, no solo en glioblastomas, sino también en gliomas de bajo grado, ¿no es cierto?, como predictor de recurrencia. Y también fundamental a la hora de planear una estrategia terapéutica en gliomas con alto riesgo de recidiva, ¿no? Tratados con radioterapia y temosolamida. Entonces, fíjense la importancia que tiene el estudio de este único biomarcador que hay en gliomas del adulto. Como lo ilustra este gráfico donde se ve la sobrevida general
en función del tiempo al diagnóstico. Fíjense que aquellos que presentan metilado el promotor del MGMT tienen una clara sobrevida mucho mejor que aquellos que lo presentan hipometilado, ¿no? Lo mismo para el tiempo libre de progresión. ¿Qué pasa con los gliomas difusos de tipo pediátrico? Bueno, la morfología puede ser esencialmente la misma, pero los eventos moleculares que suceden son otros. Existen cambios epigenéticos a nivel de la conformación de las histonas, que son esas proteínas que empaquetan a la cromatina y que por ende permiten que se expresen o no ciertos genes. Y también existen mutaciones en otras vías, ¿no? Por ejemplo, conocida la de las MAP quinasas, con el principal protagonista del famoso BRAF, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar a continuación. Simplemente para que sepan, en gliomas pediátricos es territorio de mutaciones en histonas, si es línea media K27, si es telencefálicos G34 o mutaciones BRAF. Eso es típicamente pediátrico. Este tumor, el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, se lo caracterizó hace poco, pero es un viejo conocido, sobre todo en pediatría, se lo llamaba antes como el glioma difuso intrínseco de la protuberancia, porque afectaba principalmente a la protuberancia, pero hoy por hoy está definido desde un punto de vista molecular, a tal punto que independientemente del grado histológico que tenga, la presencia de la mutación de la K27 define un alto grado por default, es decir, el K27 hay que entender que es un grado 4 de la OMS con un mal pronóstico, ¿no? Con lo que implica en esa localización. Típicamente afectan el tronco, la inmensa mayoría en la protuberancia. Pueden también afectar el tálamo es considerado línea media en estos tumores. Clásicamente en niños pueden ser bitalámicos. La médula espinal también es línea media, también lo podemos encontrar más que nada en adultos, y jóvenes y adolescentes, y existen localizaciones más excepcionales. Hoy por hoy se atomizó un poco el grupo de los K27, no tiene mucho sentido que redundemos ahí, comparten el común denominador de alteraciones en la K27 y de un pronóstico malo, son un grado 4 por definición. También otro grupo que se caracterizó son aquellos gliomas difusos hemisféricos, ya no son de la línea media y por ende están asociados a mutaciones en otra histona que es la G34. Fíjense que de la morfología pueden ser idénticos, pero tumores con una elocuencia radiológica clara. Afectan hemisferios cerebrales de adolescentes y adultos jóvenes. Constituyen 16% de los gliomas pediátricos hemisféricos de alto grado. Tienen algunas características inmunistoquímicas que a nosotros nos sirven para estar atentos, pero como concepto llévense que son tumores agresivos, también grado 4 con un mal pronóstico. Más raro aún, existen tumores que no presentan ninguna de las dos mutaciones, no presentan ni mutaciones en histonas ni mutaciones en IDH, con su característica molecular, simplemente para que lo sepan, no los quiero aburrir con eso, simplemente recuerden que comparten con los anteriores un mal pronóstico y son grado 4, como es el anterior, como es este que es propio, este ya es más fácil de ver porque es típico de la edad infantil, en la primerísima infancia, y son tumores monstruosos desde un punto de vista radiológico, como es el glioma hemisférico de tipo infantil. Simplemente eso recuerden. Y para ya ir terminando, les quiero hablar un poco de los gliomas circunscriptos. Estuvimos hablando hasta recién de los gliomas difusos del adulto. Ahora los gliomas circunscriptos, el paradigma del mismo es el astrocitoma pilocítico, es aquel tumor grado 1 de la OMS típico de la fosa posterior, principalmente del cerebelo, con un crecimiento de tipo circunscripto, bordes bien delimitados, una histología bien sugestiva, frecuente en niños y adultos jóvenes, típicamente de fosa posterior, pero también puede afectar estructuras supratentoriales, sobre todo la línea media de la vía óptica, el nervio óptico, y cuando se da esas presentaciones siempre hay que pensar que el paciente pueda tener alguna asociación con la neurofibromatosis, ¿no? La neurofibromatosis de tipo 1, o enfermedad von Recklinghausen. También más raramente puede presentarse a nivel intraaxial, hemisférico, supratentorial, eso es más propio de pacientes adultos, pero más raramente aún en médula espinal. La imagen es típica, es una lesión que presenta un área quística con un nódulo mural que realza tras la administración del contraste. Fíjense cómo es la misma imagen en distintas topografías. Si bien son mayormente esporádicos,
pueden darse también en el contexto de síndromes genéticos. Por eso, recordar que también pueden darse en la neurofibromatosis de tipo 1. Sobre todo cuando tienen esa típica localización en el nervio óptico, esos tumores retroconales característicos, hay que pensarla, ¿no? No quiere decir que sea sinónimo de, pero sí pensarla. Y desde un punto de vista molecular, lo que los define a los astrocitomas pilocíticos es un evento molecular que se llama la fusión del gen del BRAF con otro gen agnóstico que caracteriza a estos tumores. A diferencia de otros, no tienen la mutación puntual del B600C, del BRAF, que tienen los melanomas, por ejemplo, los tumores de tiroides u otros tumores del sistema nervioso central. Acá lo que los caracteriza es la fusión KIA-BRAF, ¿no? Que el BRAF es un elemento clave dentro de la cascada de señalización de las MAP quinasas. Estos tumores, en vez de presentarlo mutado puntualmente, lo presentan fusionado. Fíjense cómo es el evento molecular primordial a nivel de la fosa posterior, tal es así que, ante morfologías complejas, la presencia de la fusión KIA-BRAF define al astrocitoma pilocítico, y en estructuras supratentoriales, si bien la frecuencia disminuye un poco, sigue siendo el evento molecular fundamental. Bien, y CMC como concepto de esta imagen, una lesión quística de bordes bien delimitados con un nódulo de realce mural. Eso es típico de los astrocitomas pilocíticos, pero no exclusivo. Vamos a ver que otras lesiones también tienen esta imagen. Lo que sí es importante destacar del pilocítico es que es una lesión que, resecada en su totalidad, el paciente está curado, es decir, no hace falta hacer nada más. Pero a veces justamente la complejidad está ahí, en poder, dependiendo de la anatomía, ver si se puede sacar en su totalidad o no. Es ahí donde entran a jugar otras variables. Bueno, y por definición, por ende, son grado 1 de la OMS. Ahora, dentro de los gliomas circunscriptos, esto es muy importante, ya estamos terminando, no se preocupen, también tenemos el santo astrocitoma pleomórfico, que a diferencia del pilocítico es un grado 2, porque tiende a tener en el margen de crecimiento cierta progresión de tipo difuso, ¿no? Es como un híbrido en su patrón de crecimiento, pero mayormente se dice que es de crecimiento circunscripto, como así lo vemos en efecto en la morfología. Bueno, la morfología es aberrante, nosotros vemos esos celulones y si uno no está advertido de su existencia puede meter seriamente la pata. Son lesiones típicamente superficiales, siempre tienen un juego leptomeningio porque se postula que se originarían a partir de astrocitomas subpiales que derivarían en estos tumores. Fíjense que comparten con el pilocítico la imagen, son muy característicos, quísticos con un nódulo de realce mural. La inmensa mayoría afecta al lóbulo temporal, a tal punto que el 50% afecta al lóbulo temporal, en pacientes jóvenes con una historia de convulsiones en la infancia, de epilepsia. Son neoplasias de tipo astrocitaria y localización superficial, sea principalmente en pacientes pediátricos y adultos jóvenes, pero no exclusivo. Desde el punto de vista molecular, a diferencia del astrocitoma pilocítico, el santo astrocitoma pleomórfico presenta mutaciones puntuales del BRAF, PB600C, esto lo evaluamos por inmunohistoquímica, y la lesión homocigota del gen CDKN2AB. Esto lo caracteriza desde un punto de vista molecular. El BRAF lo estudiamos o bien por inmunohistoquímica acá en el ROFO, o bien por PCR, y la de-lesión del CDK la estudiamos por FISH. Fíjense, cuando se pierde la señal roja en los núcleos de la célula tumoral, eso es indicio de la pérdida de ambos alelos, por ende, después de un conteo de un porcentaje, un valor de corte, se define la de-lesión homocigota. Existe la variante pleomórfica, la variante grado 3 del pleomórfico, hasta hace poco se le llamaba anaplásico, hoy por hoy se dejó de llamar santo astrocitoma pleomórfico anaplásico, sino se le deja nada más el grado 3 en número arábigo, como marcador de progresión de una forma de grado 2, y lo que lo define es la histología. Cuando nosotros encontramos muchas mitosis en un valor de corte definido, eso es un santo astrocitoma pleomórfico grado 3. La particularidad que tienen desde un punto de vista molecular, tienden a tener menos frecuentemente la mutación del BRAF, y claramente tienen una sobrevida peor que su contraparte de bajo grado. Fíjense cómo puede ser ostensiblemente menor que el grado 2. La imagen también asusta cuando uno los ve, además del efecto de masa que pueden hacer principalmente por su parte quística, suelen tener una señal heterogénea en el área sólida, en el nódulo mural, que siempre
invariablemente tiene un juego con las leptomeningias. Siempre pensar en este tumor cuando es claramente superficial. Bueno, podemos ver que el grado 3 tiene claramente signos sugestivos de un alto grado, con edema perilesional, con desvío de estructuras de la línea media. Ahora bien, es importante tenerlo en cuenta porque a partir del 2016 se introdujo en la OMS una variante de glioblastoma que se llama glioblastoma epitelioide y que comparte con el santo astrocitoma pleomórfico la mutación en el BRAF, pero no solo la mutación en el BRAF, sino también la morfología. A tal punto que estos papers sugieren que existe una continuidad, hay un espectro entre el santo astrocitoma pleomórfico grado 2, que evoluciona a un grado 3, y que el grado 3 evoluciona a un grado 4, que no es otra cosa que el glioblastoma epitelioide. Comparte, además de la morfología, de la inmunistoquímica y de la biología molecular, que se da en pacientes más jóvenes que el glioblastoma IDH no mutado grado 4 tradicional. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque más de una vez se les va a presentar, a nosotros se nos presentan en el ROFO, lesiones que claramente están solapadas desde un punto de vista morfológico y molecular y que la única herramienta que tenemos para diferenciar si es un santo grado 3 de un glioblastoma epitelioide puede ser la biología molecular. Simplemente recuerden que el epitelioide se da típicamente en pacientes jóvenes que comparten la mutación del BRAF con el santo astrocitoma pleomórfico y que tienen un pronóstico incluso peor que el glioblastoma IDH wild type ampliamente conocido, ¿no? Fíjense que la sobrevida incluso es peor, es de 6,3 meses la sobrevida media comparado con los 9 meses del glioblastoma tradicional. Las imágenes son bastante elocuentes, son lesiones bien delimitadas que bien pueden parecer una metástasis. Y bueno, y ya llegamos a otro concepto importante, recordar el grupo de los adolescentes y adultos jóvenes que difiere de su contraparte de adultos y de su contraparte estrictamente pediátrica. Recuerden que es un grupo de transición, donde empiezan a ser un poquito más importantes las mutaciones en IDH y no tanto en las histonas, pero está verdaderamente en un punto medio si comparamos con ambas poblaciones, simplemente a modo conceptual. Recuérdenlo, que es un grupo que hay que darle su importancia y estudiarlo en detalle. Bueno, ¿qué pasó con los ependimomas? A partir del 2016 se atomizó la clasificación y quedaron definidos 10 grupos distintos de ependimomas en función de si estos eran supratentoriales, infratentoriales o fosa posterior o espinales. Fíjense cómo neoplasias con una misma morfología pueden tener incluso comportamientos muy dispares. El ejemplo clásico es lo que pasa con el grupo pediátrico de los ependimomas de fosa posterior si lo comparamos con el grupo adulto o con otras localizaciones. Entonces, el grupo de los ependimomas es un claro ejemplo que deja de relieve la limitación de la morfología tradicional y de la graduación histológica tradicional, y teniendo fundamental papel la biología molecular de los mismos. De esta manera quedaron delimitados aquellos ependimomas supratentoriales, que así debemos informarlo, que la inmensa mayoría presentan esta fusión ZFTA, el 70% de los ependimos supratentoriales, independientemente de que sean grado 2 o grado 3, son tumores que tienen un comportamiento agresivo, no tanto el grupo del YAP1, como se los conocen, que es el menor porcentaje de los supratentoriales. En fosa posterior tenemos dos grandes grupos, el grupo pediátrico y el grupo de adultos. Con el grupo pediátrico es importante delimitarlo porque tiene un mal pronóstico comparado con el grupo adulto. Y a nivel de la médula espinal es importante entender que hay que estudiar la amplificación del MYC, porque cuando está presente, independientemente de la morfología y del grado histológico, son tumores muy agresivos, que hay que tratar agresivamente de entrada. Y otra modificación es el tradicional ependimoma mixopapilar del cono medular, del epicono. Era una lesión clásicamente de un grado 1, pero como a veces es muy difícil de sacar en su totalidad, ustedes lo saben mejor que yo, esto se asociaba a una alta incidencia de recidivas. Por este motivo y por otros de estirpe molecular, se regraduó a esta lesión y hoy por hoy son grado 2 por definición. Es importante tener en claro esto, dónde está localizado el ependimoma,
qué firma molecular tiene, porque esto hoy por hoy define conductas a la hora de evaluar, de plantear una estrategia terapéutica. Simplemente para que sepan, hay que tenerlo en mente en estructuras supratentoriales y a veces sin relación con los ventrículos, esto es lo más provocador a tener en cuenta. También a veces pueden ser tumores muy voluminosos que cuando tienen estos contornos lobulados son muy sugestivos, sobre todo este subtipo dentro de los supratentoriales. Y por último, 2 palabras de meduloblastomas. Recuerden que los meduloblastomas son esos tumores embrionarios propios de la edad pediátrica, típicamente el vermicerebeloso. No quedaron exentos de la atomización molecular y se han definido aquellos molecularmente definidos y los histológicamente definidos. Los molecularmente definidos son estos 4, los asociados a Wnt, Sonic Hedgehog y grupos 3 y 4. Estos últimos son los más frecuentes, cada uno con sus propias características y su propio pronóstico, a tal punto que definir el subtipo de meduloblastoma, independientemente de la histología tradicional, es fundamental para hablar de pronóstico y para plantear un tratamiento. No voy a redundar acá porque es para volverse loco, simplemente recuerden que no es lo mismo hablar no todos los meduloblastomas son lo mismo, es fundamental entenderlo. Y por último, algo fundamental en el tumor más frecuente primario del sistema nervioso central, los meningiomas, también no han quedado exentos de los perfiles de metilación. Hoy por hoy son fundamentales estos últimos para entender por qué meningiomas con una misma histología y un mismo grado molecular pueden comportarse de manera tan disímil. A tal punto es esto que hoy por hoy a lo que se apunta es hacer un score combinado, que combina la histología tradicional con el grado histológico tradicional, con información proveniente de la biología molecular, mutaciones puntuales y con eventos citogenéticos definidos, como pérdidas de ciertos cromosomas. En función de estos 3 eventos se hace un score que reorganiza estos tumores. Y los reorganiza a tal punto generando 3 grupos moleculares, ¿no? Y a tal punto los organiza que viene a explicar por qué lesiones que pueden tener un grado histológico 3 pueden comportarse incluso mejor que aquellas que tengan un grado histológico menor, ¿no es cierto? Y esto viene a explicarse por lo que subyace a la morfología. Y esta información nos viene principalmente del campo de la biología molecular y en especial de los perfiles de metilación, del metiloma. Entonces recuerden que hoy por hoy los meningiomas están sufriendo una modificación terriblemente desde el punto de vista conceptual, a tal punto que ese concepto que teníamos que eran tumores benignos, la respuesta más honesta sería decir depende. Y ya no depende del grado histológico, ya no depende del subtipo morfológico, sino de lo que depende es del grupo molecular al que pertenecen. Y fíjense cómo este gráfico pone de relieve estos subgrupos con su distinto comportamiento, ¿no? Es fundamental entender que un meningioma meningotelial grado 1 puede pertenecer a cualquiera de los 3 independientemente de lo que subyace a nivel molecular. Entonces, otro ejemplo donde la morfología tradicional quedó totalmente subordinada a la biología molecular. Y bueno, y se llega a este escenario actual donde la clasificación molecular es fundamental para redefinir y también para afinar la estrategia terapéutica a la hora del diagnóstico de meningioma. Y bueno, y con esto ya llegamos al final y tomo prestado este proverbio chino, de que es una maldición en efecto, que habla de ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Yo no lo tomo como una maldición, pero sí como un verdadero reto desde el punto de vista conceptual y en la práctica para reinterpretar a estos tumores de una época centenaria donde se clasificaban de una manera y hoy por hoy todas esas herramientas no es que han quedado en desuso, sino que han quedado definitivamente subordinadas al campo de la biología molecular. Y es ahí donde está el reto verdaderamente interesante. A tal punto que queda plasmado en la evolución de los libros, de los Blue Books de la OMS, y hoy por hoy la herramienta fundamental es integrar todo lo que tenemos, los elementos morfológicos, inmunistoquímicos del FISH y de la biología molecular en un diagnóstico integrado.
a tal punto que lo que hasta hace poco se agrupaba forzosamente en estas familias, hoy por hoy quedó redistribuido, y tumores que antes no tenían tanto que ver, como fuera un astrocitoma y un oligodendroglioma, hoy por hoy vemos que están íntimamente emparentados, y ya no están tan emparentados tumores que tenían tal vez un mismo nombre, como un astrocitoma, con un astrocitoma pilocítico. Entender que son tumores con distinto patrón de crecimiento, con distinta firma molecular y con distinto pronóstico. Lo mismo pasó para el grupo de los ependimomas y de los meningiomas. Y la graduación histológica tradicional en números romanos, que equiparaba a los distintos grados, también quedó totalmente en desuso, y se introdujo el concepto de la evolución dentro de un mismo tipo tumoral. Por eso se habla de grados en números arábigos. Por eso cuando ustedes vean en un informe el grado 2 en número arábigo 3 o 4 es lo que corresponde, porque habla de la progresión dentro de un mismo tipo tumoral, y ya no comparando a tumores distintos, ¿no? Fíjense cómo quedó totalmente redistribuido este concepto. Por último, ¿qué hacemos en el ROFO? Bueno, esto lo ejemplificamos en un paper hace unos años. Es poner en práctica con las herramientas que tenemos de la inmunistoquímica y del FISH y algo de PCR, poder definir los distintos grupos moleculares de los gliomas supratentoriales, sobre todo del adulto. Y fíjense en esta extensa casuística de 2 años que trabajamos con un colega suyo, Martín Merenson, un joven y entusiasta neurocirujano. Hicimos este trabajo a lo largo de 2 años y con el mismo pudimos caracterizar al 95,7% de los casos que nos llegaron a la consulta. O sea, fíjense que es muy importante hacerlo y no hace falta tanto, con tener un par de anticuerpos, un par de sondas de FISH, conocer del tema y tener la información que uno necesita, como los estudios por imágenes y una comunicación fluida con ustedes, los neurocirujanos y con los oncólogos, pudimos llegar a caracterizar casi la totalidad de los tumores que se nos presentaron en la consulta. Así que bueno, ese es nuestro orgullo y también nuestro desafío para seguir adelante. Bueno, con esto doy por finalizado la presentación y bueno, espero preguntas. Bueno, José, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que una charla magistral. Brindaste información totalmente procesada, totalmente masticada, de una manera extremadamente pedagógica. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Bueno, no, gracias a vos, Fede, gracias por invitarme y siempre está bueno porque la ignorancia es mucha y cuando uno se sienta a armar una clase sigue aprendiendo también. Así que gracias por lo que decís y gracias por la invitación. No, por favor. Y destacar también, no es por ser condescendiente con vos, la generosidad que tenés de contestarnos a todos siempre, de tratarnos a todos por igual. La verdad que eso habla muy bien de vos. Bueno, muchas gracias, Fede. Por favor, es lo que pienso. Y acerca, bueno, de lo que hablaste, tengo 2 preguntas, yo particularmente para hacerte. Sí, cómo no. La primera es, vos nombraste que con el anticuerpo que se usa habitualmente, pesquisan el 90% de las mutaciones de IDH, ¿no? Sí, efectivamente. Este 10% de pacientes que quedan, que pueden ser, digamos, falsos negativos en cuanto al estado mutacional de la IDH, vos dijiste que lo achican un poco con la mutación de la IDH2. ¿A cuánto achican ese porcentaje de falsos negativos? Bueno, es una gran pregunta, Fede, la verdad. La cosa es así. Nuestro esquema para este gráfico que hicimos con Martín para caracterizar a los tumores, lo que hicimos es esto. Como no tenemos todas las herramientas para estudiar el estatus de IDH, sino que tenemos un anticuerpo que va a cubrir el 90% de ese espectro mutacional, ese otro 10% que está distribuido entre otras mutaciones más raras de IDH1 o más raro aún de IDH2, ya es terreno de la PCR, ¿no? De la biología molecular. Acá en el ROFO no la tenemos esa. Pero ¿qué podemos hacer para contraponer a esto? Estudiar un evento molecular que caracteriza a los IDH no mutados, que es la amplificación de GFR. Entonces, en la práctica, ya que son 2 eventos molecularmente mutuamente excluyentes, en la práctica lo que hacemos es esto. Si tenemos, independientemente de la característica morfológica del tumor,
tenemos un tumor que le hacemos el IDH con el anticuerpo que tenemos, no nos da mutado, y conserva la TRX y el P53 es leve, y le hacemos la sonda de GFR. Si es GFR amplificado, listo, es un glioblastoma. Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco da amplificado el GFR? Ahí acudimos a esgrimimos ciertos diagnósticos, herramientas semánticas que permiten decir, es un glioma, es de alto grado, es difuso, pero no lo podemos caracterizar, no podemos definir que sea IDH wild type y tampoco podemos definir que sea que sea IDH mutado, pero tampoco podemos decir que sea IDH wild type. ¿Por qué? Porque nos faltan herramientas. Entonces lo que hacemos por lo general es poner la famosa sigla NOS, que quiere decir es decir, no caracterizado, y esto le está diciendo al oncólogo, que si el oncólogo es despierto y se dedica a esto, dice, ok, me está diciendo que es un glioma, me está diciendo que es difuso, me está diciendo que es de alto grado, pero no me puede decir si pertenece a una u otra familia. Lo que define eso, Fede, es la biología molecular. Por lo general, si hay una alta sospecha de una mutación de IDH que no estamos agarrando con el anticuerpo, lo que hacemos es secuenciar lo que queda del gen de IDH1 y, más raro, IDH2. Ahora bien, si con la secuenciación es claramente IDH wild type, ese tumor no es un glioma IDH mutado. Puede ser puede corresponder al grupo de los glioblastomas o ser otro más raro aún. Espectacular, súper claro. Y la otra pregunta que quería hacerte es la siguiente. ¿Cuál es el valor que actualmente vos o tu grupo de trabajo le dan a la histología? Parece una pregunta media pava porque en toda la charla vos dijiste que la biología molecular está por encima de la histología. Sí. Pero yo te quiero contar 30 segundos un caso nuestro del equipo, el equipo del doctor Recal, del doctor Baba, que en última instancia te lo cargaste al hombro vos. Nosotros tuvimos un paciente con una lesión en el giro del cíngulo, circunscripta, que digamos no parecía infiltrativa, teníamos una espectroscopía que no nos daba para glioma, la operamos, resección macroscópicamente completa, y un patólogo conocido pone el diagnóstico histológico astrocitoma difuso. Cuando vamos a ver el estado mutacional del IDH wild type. Entonces había algo que no nos cerraba, y este patólogo, bueno, no le cerró y tampoco le interesó mucho. Cuestión que, bueno, lo daríamos al oncólogo y estaba por hacer radioterapia holocraniana, y ahí acudimos a vos. Vos fuiste hacia atrás y dijiste, no, esto es un astrocitoma circunscripto, pero la IDH estaba no mutada. No sé si se entiende como el punto, digamos. Entonces, para este paciente fue un cambio totalmente grande, porque un escenario es la curación y otro escenario es radioterapia, quimioterapia, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, no sé si podés como darnos un poco de luz ante ese escenario. Ese fue un caso muy interesante desde el punto de vista, fue un verdadero reto diagnóstico y un ejemplo de cómo si uno no se ordena a la hora de estudiar un tumor del sistema nervioso central en particular, puede empezar a entrar en una cadena de errores, independientemente de las credenciales que uno tenga en sus académicas. Entonces, es muy importante primero ver claramente, naturalmente, ver al paciente, ver la edad que tiene, ver cómo empezaron, si tiene una clínica manifiesta, ver las imágenes es fundamental. Las imágenes es el primer punto a partir del cual nosotros empezamos a elaborar en nuestra cabeza el diagnóstico. Y después la morfología es importante, pero este caso, Fede, que vos mencionas, es otro ejemplo que quedó supeditado a la biología molecular, pero el tema es, hay que saber qué biología molecular pedir y qué no, porque tal vez si no sabemos qué pedimos, no vamos a saber interpretar la información que nos llega y tal vez ahí está el problema. ¿De qué me sirvió la histología en este caso? Que me dio indicios. Era un claro ejemplo que me decía, che, este tumor se parece mucho a un tumor que lo tengo bien visto, pero en otras localizaciones. Pero también está descrito la presencia de este tumor en esta localización. Entonces, a partir de cierta información morfológica clara e innegable, me sirvió como vector, como directriz del planteo diagnóstico y fue lo que fue determinando los siguientes pasos a tomar
hasta llegar al diagnóstico final con la biología molecular y el diagnóstico integrado. Pero volviendo al origen de tu pregunta, la morfología es importante. No es que quedó completamente obsoleta, no, da indicios, naturalmente que los da, pero no viene a explicar la biología del tumor. A eso voy. A veces puede condecirse con la biología final, pero otras veces no. Entonces, por eso la importancia de Harlem en adelante del concepto del diagnóstico integrado. El patólogo de integrar la morfología, integrar la inmunohistoquímica y la información proveniente de la biología molecular a la hora de plasmar un diagnóstico final. Espectacular, excelente. Podríamos decir entonces que un glioma de bajo grado circunscripto es pasible de tener un IDH wild type y el paciente estar curado con una resección completa. Exactamente, o sea, eso en el paper original de IDH del 2009 lo hablaba en las curvas que mostré, que la IDH es un evento mutacional propio de gliomas difusos. Y dentro de gliomas, pero cuando hablamos de gliomas circunscriptos, no tienen mutaciones en IDH, son por definición IDH wild type, pero esto no quiere decir que se comporten como un glioblastoma que también es IDH wild type, ¿entendés? O sea, el evento molecular de IDH es para gliomas difusos del adulto es propio de ese grupo, pero no de los gliomas de crecimiento circunscripto. Espectacular, súper claro. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. José, si tenés tiempo, si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Sí, hola Federico, ¿qué tal? Santiago González Abati. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, no, en primer lugar, impresionante la presentación tuya. A ver, es una batería de información no fácil de digerir. Sí. Pero has sido un docente espectacular y los puntos más importantes los has dejado súper en claro. Bueno, me alegro mucho. Así que, bueno, también felicitarte porque yo te conozco hace un par de años, estamos trabajando en conjunto, yo te envío muestras, y la verdad que los informes que hace José Ignacio son realmente muy completos, así que a quienes puedan acudir a él se los recomiendo altamente, trabaja de una manera súper profesional. Pero, gracias. Muchas gracias por tu palabra. No, pero por favor. Yo lo que quería preguntarte es, vos hiciste hincapié en un momento, más o menos en la mitad de la charla, un poco antes tal vez, en la metilación. Sí. Y en los cambios epigenéticos. Sí. Entonces, quiero hacerte 3 o 4 preguntas muy puntuales. La primera es si eso es fácil de medir y cómo lo hacen. Bueno, es una gran pregunta, Santiago, esa. Mira, fácil no es. Y lamentablemente hoy lo hace un solo lugar, que es el FLENI, y lo hace parcialmente, es decir, hace una primera etapa del estudio que es una lectura de cómo está metilado el ADN tumoral, estudian todo el ADN tumoral, y esa información la mandan a una plataforma, que hay 2 grandes plataformas, una en Estados Unidos y otra en Alemania, en Heidelberg, que es en donde empezó el tema, y lo que hacen es comparar esa información del tumor estudiado con una base de datos que se va enriqueciendo cada vez más conforme más casos van caracterizando, ¿no? Entonces, en función de esos 2 pasos es que devuelven en un informe final que por las características del perfil de metilación, ese tumor tiene que ver con determinado grupo y que ese grupo engloba a distintos tumores tradicionalmente conocidos, ¿no es cierto? Pero eso es un estudio que se hace en dos etapas y que lamentablemente los tiempos hoy por hoy están siendo muy largos, es decir, en la práctica va a haber que ajustarlo porque pueden tardar incluso 3 meses en llegar la información y bien sabemos que demorar ese tiempo para un diagnóstico en una lesión de alto grado marca la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Naturalmente que los oncólogos especializados en el tema no se quedan inmóviles sin hacer nada hasta recibir esa información, pero es algo que hoy por hoy todavía está en pañales. Es importante, ayuda mucho, pero también hay casos en los que tampoco viene a explicar todo y debo reconocer que con pocas herramientas como las que tenemos en el ROFO podemos definirlo incluso mejor, pero es cierto, son los menores. La gran mayoría con los perfiles de metilación quedan bien caracterizados.
Clarísimo, clarísimo tu explicación. Entonces, a ver si entendí, ¿vos creés que, así como viene modificándose la clasificación de la OMS, en un futuro, no, vos corregime, se va a hablar de determinado tumor porque tiene un porcentaje de metilación, de determinado otro tumor por otro porcentaje de metilación? Groseramente estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, el concepto, Santiago, es ese. ¿O se apunta a eso? Y de hecho ya se está haciendo eso. O sea, insisto, o sea, yo tengo como referencia al FLENI, participo de los Ateneos todos los martes y veo los oncólogos de ahí hablan de los tumores en función del score de metilación, es decir, hay un score a partir del cual define al tumor. Ahora, si el score es muy bajo, no podríamos decir que está funcionando. ¿Por qué? Porque al sistema todavía le falta información, está en una curva de aprendizaje, ¿no? Necesita un N muy alto como para empezar a ser más robusto, pero está siendo de utilidad para ciertos tumores que con las herramientas tradicionales no podíamos todavía definir. Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente es así y se está haciendo hoy en día. O sea, yo lo veo todos los martes en el Ateneo de FLENI que se basan principalmente en función del perfil de metilación y del famoso score de Heidelberg que les dio, de Heidelberg o de Estados Unidos, que a veces paradójicamente no coinciden, ¿no? Lo que demuestra esto mismo que digo, que es un proceso que está todavía en aprendizaje, en esa curva. Bien. ¿Por qué? Porque necesita información. Clarísimo, clarísimo. Te agradezco. No, por favor. Bueno, Fede. Me parece que está muteado. Se me había ido el audio. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta para hacerle al doctor Escalante. Bueno, José, de vuelta te agradezco muchísimo, de todo corazón, por tu amabilidad, por tu bondad, bueno, y por tu expertise que quedó totalmente plasmada en esta charla. Te estaremos enviando más casos y bueno, seguimos en contacto. Con todo gusto, Fede. La verdad, el gusto es para mí enorme. Quiero mucho al Clínicas. Yo hice mi residencia ahí y también hice la UDH ahí, así que me encanta poder colaborar con ustedes y trabajar en conjunto. Es un honor para mí. Bueno, José, mil gracias. Seguramente vamos a trabajar en muchos más casos juntos. Con todo gusto. Abrazo grande y bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y saludos para todos. Gracias a todos por participar. Chau, chau.